Bueno, entonces, como no sé si tenéis aerógrafo, si tendremos aerógrafo, pues lo imprimaríamos de negro la capa. En nuestro caso, como no tenemos aerógrafo, pues bueno, lo que voy a hacer es a pincel. Entonces, cojo la pintura. En este caso es una pintura de AK negro intenso, que cubre muy bien, pero bueno, cualquier negro nos puede servir. Y bueno, como es una imprimación, no voy a escurrir en el papel. Directamente voy a pintar la capa con ese color que cubre muy bien. Y lo que también suelo tener para trabajar es un secador, porque viene muy bien una vez que das las capas de pintura. Bueno, pues yo donde vivo, que hay bastante humedad, viene muy bien. Porque avanzas bastante rápido. Nada más dar la capa, si no es de una sola vez, pues lo daremos en dos, o sea, daremos una capa de color negro, secamos con el secador o dejamos secar al aire, como se prefiera. Yo uso el secador. Y si vemos que no ha cubierto del todo, pues volvemos, después de que esté seca esta capa, a darle otra capa de color negro. Bueno, aunque es una prueba, ya que estoy, lo voy a dar por debajo también, aunque esto realmente no va luego con este color, pero bueno. Bueno, pues ya estaría, cubre bastante bien. Y ahora con el secador, pues secamos la pieza. No lo acercamos mucho para que si es de resina o de plástico la podamos fundir. Con el secador a media potencia, despacito, lo vamos secando. Bueno, como no sé si tienes o tenéis varios colores, lo voy a hacer de una manera sencilla. Para conseguir el gris de la capa, tengo negro y blanco, mezclando los dos. Aunque da la impresión por la foto que es un gris azulado, voy a hacer en principio un gris sencillito, mezclando negro y blanco, y después, bueno, le podemos meter un poquito de azul si tenemos. Entonces, mezclamos, cogemos negro en la paleta, separamos, cogemos blanco, la misma cantidad o similar, y mezclamos. Si cogemos la misma cantidad nos va a quedar, como veis, bastante oscuro, muy negro. Pues vamos cogiendo más blanco, le vamos añadiendo blanco hasta que consigamos un gris parecido. También tenemos que darnos cuenta de que las fotos tienen flash o suelen estar con iluminación y los colores suelen variar de los encartes, pero vamos a hacer algo parecido, ¿no? Para guiarnos, nos guiamos del boxar, nos guiamos de las fotos que tengamos. Aun y todo sigue siendo oscuro, bueno, le vamos añadiendo blanco. Vamos añadiendo blanco hasta que el gris vaya siendo cada vez más gris, más claro. También es verdad que de nuestra paleta, como el fondo es azul, vemos que es un gris oscuro, pero cuando le llevamos a la pieza, como la pieza es negra, va a ser un gris a la vista más claro que lo que estamos viendo en la paleta. Entonces, le añadimos un poquito más de blanco. Bueno, ya tenemos casi... Ahí estaría, un gris medio. Como he utilizado el mismo pincel, sería ideal utilizar otro para remover, pero bueno, como hemos utilizado el mismo pincel, lo limpiamos en el agua, hacemos el proceso que hemos comentado antes en la paleta y en la hoja de papel de cocina hasta que quede limpio el pincel. Y entonces es cuando vamos a la pintura, a la mezcla, cogemos pintura con nuestro pincel, escurrimos un poco, un golpe, y vamos a la capa. Entonces la capa, en este caso, es una capa en sentido vertical,
yo voy a dar trazos, la voy a pintar en sentido horizontal, voy a pintar así. Y voy a empezar no tapando toda, voy a hacer un pliegue que es el pliegue central, este que veis aquí. Lo que voy a hacer es no yendo desde la parte más profunda hasta la parte más profunda, sino que solo lo voy a hacer en la parte que sobresale, es decir, aquí. La parte profunda la voy a dejar con su color negro. No voy a llegar hasta el final y voy a dar pasadas en dirección transversal a la capa. La giro para que mi pincel esté vertical y hasta donde pueda llegar voy dándole pasadas. Ya veis que son gruesas porque estoy de momento dando una capa base de gris. Esto es lo que haría. El negro se puede ver por debajo todavía. El siguiente proceso, si no he cubierto bien, sería un poquito más de blanco añadida a la mezcla, es decir, conseguir un gris más claro. En este caso vuelvo a hacer lo mismo, limpio el pincel porque he utilizado el mismo pincel para remover, limpio el pincel girándolo para atrás. Ahora cojo la mezcla más clara que he hecho con blanco, la voy a sacar fuera porque se me está contaminando con el verde. Joder la mezcla y con la punta del pincel voy a hacer los trazos más finos. La pongo vertical la capa y ahora es un gris más clarito y le voy a dar pasadas más finas. Para ver qué tipo de espesor tengo, iría al papel, probaría, veo que las líneas son más finas y la llevo a la capa. Y voy pintando la parte superior un poquito menos que antes, la zona de arriba, con líneas. Líneas transversales al sentido de la capa. Con la punta del pincel bueno, esta es la idea. Ya veis que no tapamos todo. La parte profunda se queda en negro, la parte de arriba tiene un gris y unas líneas de gris clarito. Esto lo haremos más fino cada vez. Ahora dejamos secar un poco, limpiamos y volvemos a hacer lo mismo, pero cada vez más fino. La tercera vez mezclamos un poquito más de blanco con el gris. Y ahora vamos a intentar que la línea sea más fina. A ver si lo consigo con la cámara. Bueno. La parte central de la arruga de la capa. Cada vez tapo menos, como veis. Antes he tapado más en color gris y luego en color gris claro un poquito menos. Y ahora en gris más clarito un poquito menos. Así haríamos toda la capa, siempre en el sentido de las arrugas. Estas arrugas que van en sentido vertical, lo mismo aquí en el lateral. Y después, esto es una manera exagerada de pintar, ya que hemos dejado la base negra de fondo, pero es para que vierais un poquito el efecto del rayado sobre la capa. Una vez hecho esto sobre toda la capa, si vemos que el negro de base es muy intenso, podemos dar lavados, que los lavados son simplemente coger el gris medio que tenemos, mezclarlo con mucha agua
y dar una pasada por toda la capa. Al ser un lavado, se mete por los recovecos y el negro de fondo lo va a cubrir un poquito y lo va a suavizar. Y también va a suavizar las líneas que hemos hecho nosotros, que si son muy intensas, al dar un lavado con mucha agua de un gris medio, pues lo va a suavizar. Bueno, he secado con el secador. Esto, por supuesto, lo he hecho de una sola vez, pero se puede incidir tantas veces como queramos. Es decir, hasta que nos quede como vemos en la foto o como nos gusta a nosotros. Si vemos todavía que el gris es muy claro y que el negro resalta mucho, pues haríamos otro lavado encima. Vamos a unificar. Damos otro lavado de gris medio para ver si unificamos. Y una vez que damos los lavados y vemos que hemos matado un poquito el efecto del rayado de la capa, volveríamos a secar y otra vez a insistir, es decir, cogeríamos el gris clarito, rayaríamos el gris más claro, rayaríamos otra vez. Es un proceso que hay que hacer varias veces hasta conseguir que todo se unifique, que es lo que suelo hacer yo. Ese es mi proceso de trabajo. No se hace de una sola vez, o sea, no rayo, doy lavado y ya está. Lo hago hasta que el efecto que queda es el que me gusta o el que se parece a la foto. Bueno, esto es un gris sencillo entre blanco y negro. Luego, para conseguir las manchas, como las manchas que pienso que tiene la capa del busto romano, he utilizado pintura color tierra, bueno, color tierra o es un marrón que veis aquí, marrón beige, bueno, es un marrón que le llaman marrón tierra, pero que podemos hacer nosotros una mezcla pues entre un marrón, un ocre, en fin, algo similar a este tipo de colores que va muy bien. Entonces, para esas manchas, si cojo esta pintura y le doy directamente, va a quedar muy brusco. Entonces lo que hago es coger agua, mezclarla con la pintura, aguarla, secar, descargar parte, ir a la capa y en algunas zonas, no en todas, empezar a manchar con la punta del pincel. Por un lado, por la parte de abajo en este caso, que es donde más se mancharía, alguna salpicadura. Esto lo que tiene es que cuando lo estoy pintando en húmedo no se ve tanto, cuando se seca es cuando más se resalta. Se ve un poquito cómo se ha manchado esta zona y esta, la parte de abajo de la capa. Luego punteando, como está aguada, voy a insistir tantas veces hasta que yo quiera. En este momento, como la pintura está aguada, da la sensación de estar difuminada la mancha. Si quiero que sea una mancha más intensa, cojo la pintura sin diluir, con la punta del pincel, y sobre la capa que había dado antes diluida, pico un poquito encima y ya veis cómo va cogiendo más intensidad. A ver si se aprecia algo. Bueno, ahí veis cómo se ha intentado conseguir un poquito de suciedad en la parte de abajo, pensando pues cómo se mancharía un poco la capa, ¿no? Este es a grosso modo el efecto que yo creo que ha intentado conseguir el hombre con su capa, con la capa del busto romano. Como la capa que tiene él, las arrugas no son verticales, sino que la capa le está tapando la parte superior de los hombros y es horizontal, nosotros tendríamos que dar el rayado siempre en sentido transversal a la arruga. Ese sería el efecto. Bueno, de una manera sencilla, espero que te haya servido de algo, Epsilon, y nada, saludos a todos y seguimos. Gracias por aguantar la chapa. Hasta luego.